El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. La opinión es una herramienta de construcción de territorio. Compartiendo nuestro punto de vista, generamos desarrollo. En AUPAN Televisión, usted tiene la palabra. Hoy en el programa Tiene la Palabra con los profes tendremos como invitado al escritor e historiador Alberto Echeverry, quien nos hablará acerca de su pasión por la historia. Lo que empezó como una simple búsqueda del significado y genealogía de su apellido lo llevaría a convertirse en un amante de la historia. Él realizó una búsqueda exhaustiva de sus antepasados para indagar acerca de los orígenes de su apellido. Con sus hallazgos pudo reconstruir el árbol genealógico de su familia, el cual inicia con sus antecesores provenientes del País Vasco, hasta terminar con sus nietos. Este es un espacio para la recuperación de la identidad andina a través del diálogo, un momento de encuentro con la memoria. Esto es, Tiene la Palabra con los profes. Cordial saludo, televidentes de AUPAN Televisión. Bienvenidos a una nueva emisión de Tiene la Palabra con los profes. Como es habitual, nos acompañamos Juan David González Molina, quien les habla, y mi colega y amigo Víctor Manuel Morato Tobón. Víctor, bienvenido. Cordial saludo a todos los televidentes. Hoy tenemos, como siempre, un invitado muy especial, don Alberto Echeverry, escritor y compilador andino. Don Alberto, bienvenido. Un saludo para ustedes y para la sintonía de esta importante cadena de televisión del municipio de Andes y municipios cercanos. Bueno, Víctor, nosotros hemos tenido una fortuna inmensa en este programa. No hemos tenido un invitado que uno diga, hombre, este no era. Todos son el mejor. O sea, cada que llegan, todos son el mejor invitado y hoy no podía ser la excepción. Sí, hoy no es la excepción. Contamos con un historiador también. Dijiste que es escritor y compilador, pero también es historiador. Don Alberto, mil gracias por estar con nosotros hoy. Mucho gusto. De lo que nos trajo hoy, nos ha traído genealogías, biografías, monografías, y se me ocurre una pregunta aquí, como todo buen averiguador, para no decir algo más feo. ¿Qué lo motivó a estudiar genealogías? Mire, estando en un foro con algunos poetas, yo hice una pregunta muy infantil. ¿El poeta nace o un poeta se hace? Yo creo que ocurren las dos circunstancias. En el caso mío, yo con el tiempo me hice historiador o apuntador de mi apellido y un gran aficionado por todos los apellidos, por los apellidos en general. Esto se debe a que mi padre me encasilló en esta causa, debido a que él me regala un libro de Gabriel Arango Mejía, titulado Genealogías de los apellidos de Antioquia y Caldas. Lógicamente que esas son obras que aún existen en las librerías, pero están inconclusas. Perdón, ¿su papá también le gustaban las genealogías? Mi padre también le gustaba. O sea que... Pero él no hizo lo que yo hice. Mi padre solamente era un estudioso cerrado de su apellido. Quiso conocer, lógicamente, de a dónde venía. Era un fanático, digámoslo así. Sí. Un lector. Un lector. Sí. Un lector. Entonces mi padre, algún día llegué y lo vi en su oficina, estaba leyendo esta obra mencionada y empezamos a conversar y él a meterme, a encasillarme un poco sobre esto. A unirlo a la causa. Y en verdad lo hizo y en verdad lo consiguió. Y me regala un documento, me regala ese libro y luego me regala este pequeño dato que tengo ya amarillo por el tiempo, donde dice el documento que en Itagüí, septiembre 11 de 1895, habla de los antepasados de mis bisabuelos. ¿Lo podemos leer? Sí, el documento dice: el señor Carlos Echeverry de Titiribí es hijo de don Carlos Echeverry y doña Máxima Velázquez. El don Carlos, hijo de don Manuel Salvador Echeverry y doña Matías Vázquez. Este hijo de Pedro Echeverry y Gertrude Valiente.
y este hijo de Miguel Jerónimo y Rosa del Campo. La doña Matías Vázquez, hija de don Juan Vázquez y doña Rosalía Restrepo, este lo fue de Nicolás y Josefa Montoya, Itagüí, septiembre 11 de 1895. O sea, que esos nombres que hay ahí pueden datar del principio de 1800. Sí, porque mire... Una cadena genealógica 1895. Sí. Y hacia atrás. Sí. El primero que encabeza el señor Carlos Echeverri de Tetiribí, que era mi abuelo, el padre lógico de mi padre, no fue citado por Gabriel Arango Mejía en su libro, ni alguno de ellos, porque esos son obras del siglo pasado o antepasado. Entonces, yo me puse en la tarea de hacer el empalme del que había citado Gabriel Arango Mejía y este documento, y entonces logré actualizarlo y llevarlo a todas las generaciones del apellido Echeverri, hasta mis nietos y mis sobrinos. Y conocimos también el primer Echeverri que llegó y el origen de ese Echeverri en el País Vasco. El Echeverri es originario del País Vasco. Una afición familiar los llevó hasta el País Vasco. Entonces, Don Alberto, ¿y cuál es el primer Echeverri que llega a Andes? El primer Echeverri, bueno, acá hay varios Echeverris, empezando que yo soy Echeverri, y mi padre y mi madre no eran reconocidos familiarmente, no tenían lazos de parentesco, no los tenían. Pero estoy en la investigación de ese segundo Echeverri, y lógicamente que en el fondo, en sus raíces, tiene que haberlo, tiene que haber, sí, claro. Porque el primer Echeverri que llegó de ese País Vasco, que llegó a Medellín, luego pasó a Río Negro y se extendió por todo el oriente hasta llegar a Sonsón y a Bejorral, y luego pasaron aquí al suroeste, a Jericó, y vinieron entonces acá a este municipio de Andes y Jardín, y aquí hay varios Echeverris. Es muy común esa relación entre Río Negro, ese sector de Antioquia, y Andes, ¿cierto? Porque hay muchas familias que son de Río Negro, también los Tobones son de Río Negro y pasan aquí a Andes. Uno de los municipios que más ha tocado Andes, la familia andina, es con Envigado. Con Envigado. Los primeros personas que se citan en historia de Andes son los envigadeños que vinieron a explorar el río San Juan. Todos los andinos, se puede decir que venimos más de Envigado que de Río Negro. Sin embargo, Río Negro, como dice el Doctor Manuel, ha tenido algunos lazos históricos de migraciones o algo con Jericó y Andes. Así, lógicamente. Entonces, en el año 70, cuando yo hice la investigación y tuve ya claridad de a dónde venían, entonces publiqué este libro que se llama Genealogía del apellido Echeverri. Fue publicado, como digo, en el año 90. ¿Usted comenzó la investigación en el 70? En la investigación la empecé en el 70. 20 años investigando. Yo me fui. Lo que pasa es que esto no son investigaciones que uno hace en una forma continua. A veces no hay tiempo, a veces se va dejando uno y en fin. Y a ratos retoma. Exactamente. Y ya me dio por publicarlo entonces en el año 90, a pesar de que el libro de pronto ya pudo haber estado confeccionado ya. Y entonces en el 90 ya lo publiqué. Y le tocó a mi padre pues gozar de esta lectura. Este libro yo lo volví a actualizar, lo volví a retomar el libro, y ahora en el 2014 hago una nueva publicación ya con fotos, más ilustrada, más actualizada, con más fondo, con más aportes, que es esta obra, ya debidamente, como digo, reitero, actualizada de mi apellido. Excelente. Aquí está el último de los Echeverris. ¿Ya? Su papá se debió haber sentido muy orgulloso cuando vio este primer. Sí, claro. Cuando se lo entregó. Sí, claro, porque eso fue para él una satisfacción de que lo que él quiso sembrar lo recogió.
O sea, quiso sembrar la semilla y recogió el árbol genealógico, ¿no? Es importante conocer sobre los apellidos, hombre, porque es que el apellido, mirar la cuna, mirar los antepasados, mirar los anteriores, qué hacían, dónde estaban, el origen de los apellidos. Es que cada apellido tiene un origen. Sí, señor. Y tiene el lugar. Por ejemplo, en España hay un pueblo que se llama Echeverri, como hay un pueblo que se llama Restrepo, y como tenemos Restrepos aquí en Colombia. En el Meta, en el Valle del Cauca hay otro apellido, hay otro pueblo que se llama Restrepo. Entonces, mi apellido, hay un pueblo en el País Vasco que se llama Echeverri. Ese Echeverri, todos los apellidos tienen entonces un escudo. Todos tienen un escudo, y que cada escudo es muy significativo. Todos los apellidos tienen su significado, como los nombres. El escudo de armas. Los nombres también, los nombres tienen su significado. Mire aquí está, por ejemplo, la parte del apellido Echeverri en la lengua vasca. Mostrémoslo a las cámaras. Y aquí está el escudo de armas del apellido Echeverri. ¿De qué se compone y por qué? Eso tiene mucha influencia en las personalidades. Sí, señor. Algo debe. De manera que entonces, debe darse de ahí. este tema que mi padre, reitero, me encasilló, pues ya he cumplido con esa labor. Bueno, en esa investigación se llevó alguna sorpresa que usted diga, uy, este dato sí que me sacó de mi tranquilidad, o qué maravilloso, o qué desastroso, porque igual las investigaciones históricas dan para todo. Hay sorpresas. ¿Hay alguna sorpresa ahí que usted hubiera dicho así como que? De pronto no tanto en el apellido Echeverri, sino en el apellido Toro. ¿Y cómo llegó usted al apellido Toro entonces? A ver, uno tiene legalmente 4 apellidos. Uno habla de 2 apellidos, 4 apellidos. Pero yo me di a la tarea de investigar más apellidos y me di cuenta que el apellido, el número 8, el 8º apellido, es Toro. Y hablando con Roberto Mejía Toro, él mencionaba a un Pacho Toro que era el abuelo de él. Y de alguna manera yo sabía que Roberto Mejía tenía ese toro y que yo tenía ese toro y que somos los mismos. ¿Y este Roberto Mejía es más o menos de su edad o es mayor que usted? No, Roberto Mejía, estuviera vivo, estaría pues en los 103 años. Él se murió hace poquito. Él murió hace poco, de 101 años, hace 2 años. Hace 2 años. Y hablando con él me hablaba de Pacho Toro. Y después supe que Pacho Toro había escrito una historia, una biografía de su vida. ¿Y ese libro y ese documento usted lo Ese documento estuvo inédito, estuvo guardado desde el 24 de marzo de 1886 hasta el 2014, que yo logro obtenerlo. ¿Me recuerda por favor los años? Del 14 de marzo de 1886 al 2014, son 131 años en la cual Pacho Toro, en un documento, en una carta que envía a su tercera esposa, Agapita Arango, le cuenta sobre su vida, su tragedia, porque vivió mucha tragedia, como la muerte ocasionada por una luz de tierra en que sepultó a su primera esposa y su sobrina a la vez, era sobrina y esposa, la sepultó con 3 hijos en Anorí. Entonces él escribe una carta desde ese sitio, diciéndole que desde ese lugar donde él ha sufrido dirigida aquí a Andes. Agapita estaba aquí en Andes. Estaba aquí en Andes, Agapita estaba aquí en Andes. Ella no era andina, ella era del Retiro y tenía familia aquí en Andes, y entonces se vino para Andes. Aquí, estando vivo, Pacho Toro se conoció y se casó con ella. ¿Viudo de la segunda esposa? Viudo de la segunda, sí. La primera muere en una luz, viene en un accidente ocasionado por una luz de tierra. La segunda, que es de donde yo vengo,
muere en un parto y se casa con Agapita Arango y le dirige esa carta. Como les digo, esa carta estuvo guardada por su familia 131 años. ¿Y cómo la consiguió usted? Yo me la conseguí con un amigo y en esa carta hay un reto para cualquiera que tocamos con él, con ese apellido, y dice: en esta carta hago algunos apuntamientos de los acontecimientos más notables de mi vida, para si alguno de nuestros hijos o nietos quiere escribir la historia de este triste y aburrido viejo, pues me encuentro en el punto en que han tenido lugar mis mayores sufrimientos. Desde allá envía esa carta. Mire, esta carta estuvo muchos años guardada en los escritorios de Roberto Mejía, y luego un señor, Aníbal Posada, amigo de Roberto, consigue la carta y nos sentamos a analizarla, y yo pensé, dije, hombre, esto hay que publicarlo, esta carta, además porque yo soy el cuarto nieto de Pacho Toro, es decir, la cuarta generación. Yo estoy en el cuarto grado como nieto de Pacho Toro. ¿Y por qué? Entonces, sí, el reto es para usted. Entonces, el reto, ¿por qué don Roberto decidió guardarla todos esos años? no me explico, y con una capacidad de la que Con la tenía capacidad Roberto. intelectual Y la tuvo muchos años. Primero estuvo en manos de una nieta que la logró transcribir, porque este documento fue perdiendo, y para que no se perdiera del todo. O sea, ya no se lee. Exactamente, ya se estaba volviendo ilegible. Entonces una persona, una nieta, lo transcribió, y aquí aparece su letra, su puño y letra. Y luego Esta es la transcripción. Esta es la transcripción manuscrita de esa nieta, y este documento entonces fue pasando de generación en generación hasta Roberto Mejía. Roberto Mejía lo presta a este señor Aníbal Posada, que es casado con la señora María Elena Velázquez, que viene a ser parienta mía ella es la nieta, el grado número 4, y yo soy nieto en el grado número 4, de manera que somos de la misma, están como en la misma línea del tiempo. Exactamente. Entonces, mire la carta, disculpe Juan, disculpe don Alberto, mire la carta. ¿Cuántas páginas? Esta es la cuarta, esta es la carta. Esa es la carta. Esta carta fue, la pasaron en escrito, en máquina, y para darle más claridad, y fue transcrita con su ortografía, con sus errores y sus cosas, porque él hace la salvedad. Él no era una persona preparada, y él no se preparó porque el padre de él, que era un minero que había muerto también en Anorí, en otra tragedia, en una mina, cuando las minas de Anorí eran potenciales, en las minas más grandes que había en el país de explotación de oro, ahí muere su padre. Entonces él también tiene allá ese dolor de haber perdido a su padre en esa mina, haber perdido a su esposa, haber perdido a sus 3 hijos. Entonces es donde hace esta carta anotando algunos apuntamientos de esa tragedia. Entonces este señor Aníbal la transcribió, la pasó en mecanografía, y me la prestó, y yo le hice ya unos apoyos, le hice unas investigaciones, y toqué la parte de la genealogía del apellido Toro, donde Toro viene. ¿De dónde logró encontrar de dónde? Lógicamente, por la obra de Gabriel Arango Mejía, que habla también de los toros. De esos toros viene Rafael Arango Toro, viene también el escritor Sierra Restrepo, escritor andino. Y vengo yo, somos toros. Bueno. De manera que fue una investigación, y ahí fue la sorpresa cuando yo empecé a mirar las generaciones, de a dónde vienen, cuando ya me encontré entonces a Pacho Toro, a Francisco Toro Montoya Pacho Toro, que fue cofundador, entre otras cosas,
que es el mérito que tiene también, que fue cofundador del municipio de Andes. Me leyó la mente, esa es la pregunta que estaba por hacer. El protagonismo o la importancia de Pacho Toro en la fundación de Andes. Usted dice que fue cofundador. ¿Por qué se puede asegurar que fue cofundador? ¿Qué papel jugó, como dice Víctor? ¿Qué hizo él en esa época histórica de la fundación de Andes? Mire, hemos reconocido siempre los andinos que el fundador principal del municipio de Andes es el doctor Pedro Antonio Restrepo Escobar. Era el poseedor de grandes extensiones de tierra ganadas en un pleito. Pacho Toro, ellos se conocieron en Titiribí y viajaban juntos acá de Titiribí, porque Pacho Toro era titiribiseño y viajaba a menudo al municipio de Andes acompañando al fundador. Y entonces empezaron a hablar de la fundación de un pueblo en el sitio donde estaba la aldea La Soledad. Y Pacho Toro le insinuó el nombre, le insinuó el nombre de San Juan de los Andes, por la cordillera de los Andes. Y él con sus peones, cuando ya recibió la autorización del fundador y se pusieron de acuerdo con sus peones, él tenía una finca por los lados de Piamonte, y se vino con sus peones y empezaron a derribar, a tumbar los árboles para señalar el parque principal que se conserva aún en ese sitio. Y demarcaron las calles, la plaza, y él en la década de 1850 al 60 construye en el marco de la plaza, exactamente en la carrera Marulanda, o sea, la calle El Veteadero, con la calle Juan de Dios Uribe, costado norte del parque, construye su casa que aún se conserva tal cual. ¿Fue lo primero que se construyó en el parque? Fue la primera casa que se construyó en el parque. Sí, me estamos en las cámaras y por ahí está la fotografía. Sí, esa es la casa de Pacho Toro, construida. La esquina que queda ahí, como decimos actualmente, bajando a la galería. Exactamente, sí. Ahí toda la esquina del parque. Sí. Eso. Esa fue la primera casa, o sea, antes de la iglesia, o sea, que esta casa, antes de cualquier otra edificación, se construyó esa casa. O sea que esta casa es de más o menos de 1860, 55, 60. Sí, está entre la década del... Andes fue fundado, o empezó su construcción en 1852, y póngale en el año 1855, entre el 55 y el 60 empezó la construcción de la casa. Una pregunta para los dos. ¿Esa construcción ha sido declarada patrimonio histórico o patrimonio cultural de Andes o no? No conozco la norma, no conozco el decreto, yo no creo. Se ha sostenido porque esa casa se ha mantenido como de propiedad de la misma familia, de familia Restrepo. Entonces la han querido conservar, pero no hay norma. Sí, no la han declarado como municipal, patrimonio, ojalá y la llevan de declarar, porque es una casa muy importante, porque lo que representa es la historia. Claro, es que yo de marca la historia. arquitectura no sé, yo no sabría decir si es bonita o es fea en cuanto a la arquitectura, pero a la importancia que tiene hay que dársela. Si fue la primera, pues fue la primera. Sí, no, y conserva sus balcones, la casa es bonita. Bueno, don Alberto, entonces de este estudio genealógico de estos dos apellidos está su segundo apellido también en investigación. Pues otra de las cosas que dijimos al principio es que usted estudia monografías o compila monografías. Sí. ¿Qué pasa las monografías? Esos estudios, ¿qué se ha encontrado usted ahí? ¿Esas monografías datan más o menos de qué año? ¿O qué nos puede contar de eso? No, la idea es, discúlpame Alberto, antes de responderle la pregunta a Juan, preguntaría, ¿qué lo llevó usted a pasar de las genealogías a las monografías? Ya lo más amplio. Bueno, curiosamente, mi tío Gabriel Echeverri, que fue rector de la Escuela Urbana de Niños, en el año de 1930, no siendo andino, titiribiseño, escribió una monografía dedicada a la población de Andes,
y para que les sirviera de base a otros municipios y que hicieran también su historia. Esa obra también estuvo guardada por muchos años y al fallecimiento de mi tío, pues me tocó a mí. Mis hermanos reconocían que la persona más interesada en la historia de mi casa, en mi familia, era yo, y me la dieron. Cuando yo conocí ese libro, lo leí, pues dije yo, hombre, para mí fue un reto. Este libro hay que publicarlo, hay que darlo a conocer, pero hay que actualizarlo, hay que mejorarlo, porque las herramientas que tenía en él en esa época, imagínense, en 1930, eran tan pocas, empíricas. De 1930 es la primera monografía que tiene ahí. Es la primera monografía de Andes, que yo la conservo en su original, y esa me sirvió a mí para escribir y tener esta obra que se llama Huellas Históricas Andinas. Aquí está insertado esa monografía, y luego conocí otras monografías de Andes de 1936 y de 1941 y de 1954. ¿Hay 4 monografías? Hay 4 monografías, las inserté acá, y luego pues me di a la tarea de investigar y darle al municipio de Andes este libro que actualiza todos los datos desde los principios y antes de la fundación, porque aquí se habla de la colonización, aquí se habla de la arriería, aquí se habla de la fundación de un pueblo. Todo lo que es la colonización antioqueña y todas las actividades económicas que tenga que ver con el municipio, con el territorio, de este suroeste lejano y mayormente de Andes. Entonces, en 200 páginas está escrita la historia de Andes. Andes, en Huellas Históricas. Antes de ser Andes fue la aldea La Soledad, luego fue San Juan de los Andes, sí, por iniciativa de don Pacho Toro, y actualmente Andes. Andes. ¿Qué está preparando, ya que sigue en la obra? Estoy en este momento terminando una obra que la quiero regalar a los tapartoseños, que tiene título de Tapartó, un paraíso entre las verdes colinas. ¿Esa es de Tapartó? Ese es únicamente el cañón de Tapartó, comprende el cañón de Tapartó, su pequeño poblado y el río. ¿Y por qué nació este libro, hombre? Resulta que algún día viajaba con una persona ya de muchos años, Libardo Sierra, un hombre de 92 años, y desde el bosque, yendo del bosque a Tapartó, empezó a contarme quiénes eran los propietarios por allá antes de la fundación de Tapartó de 1936, y empezó a hablarme, esta finca era de Julano de tal, y esta de Julano de tal, y las esposas, y qué hacían los niños, sus juegos, en qué se entretenían. Y entonces me fue también como metiendo en esa, aquí hay en esa actividad, y yo dije, aquí hay un libro, aquí hay un libro. Y me di en la investigación entonces quién eran personas de esa misma edad, y los investigué también, y hay un capítulo ahí que se va a llamar Testimonios Certificados. Y lógicamente hay otro que se llama Ocurrió en Tapartó, como la tragedia de ese 26 de abril de 1893, y otras cosas que han ocurrido en Tapartó, de manera que tengo esa parte, esa monografía del corregimiento de Tapartó pues muy avanzada, que espero ya el próximo año hacer el lanzamiento de ese libro. Bueno, compañeros de programa, estamos a punto de terminarlo. Así cortico, fuera de la investigación y el libro para Tapartó, ¿hay otra situación por investigar o ya ahí no tiene nada en mente? No, sí, estoy investigando la parte de la comunidad indígena, en una obra que tengo titulada como Vera Chamí, Comunidad Nativa, y tengo en mente también hacer una publicación. Yo conservo muchas fotos de Andes, y quiero hacer un álbum fotográfico sobre el municipio de Andes
Sería hermoso. Se va a llamar Andes bajo un cielo andino. Andes bajo un cielo andino. Víctor, como siempre, el tiempo con nosotros no es muy benigno, ni muy buen amigo. Ya nos está diciendo que el programa debe cerrar y nos quedan como temas para otros 2 programas, porque podríamos hablar de Taparto y podríamos hablar del álbum fotográfico, y con don Alberto yo creo que nos da para mucho tema más, pero debemos ir despidiéndonos del programa. Bueno. Víctor. Bueno, don Alberto, muchas gracias por la invitación, por este ratico, y muchas gracias a todos los televidentes de su programa Tiene la Palabra con los Profes. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y al público, que lo que he comentado pues sirva para las páginas de historia de este municipio que tanto quiero. Televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Hoy la historia tuvo la palabra. Hasta la próxima. La opinión es una herramienta de construcción de territorio. Compartiendo nuestro punto de vista, generamos desarrollo. En AUPAN Televisión, usted tiene la palabra. AUPAN, la televisión de los andinos.